Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Mendoza Ayala. Soy de la licenciatura en Enfermería General. Hoy estamos en una charla sobre la calidad de los servicios de salud en México. Nuestra materia es Dirección de Operaciones Hospitalarias. Estamos en una maestría de Administración y Gestión de Hospitales. En esta ocasión me acompaña mi compañera Cintia. Sí. Hola, soy Cintia Yadira Barragán Morales, soy licenciada en nutrición y nuestra compañera Carla. Carla, de la licenciatura en enfermería. Bueno, bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues aquí. Bueno, pues vamos a comenzar este podcast. Es un tema muy sencillo y básico, pero pues importante también. ¿Qué opinan ustedes sobre la calidad de la atención al paciente en nuestro país? Carla. Muchas gracias. Bueno, siento que ha representado como tal uno de los mayores desafíos que sufrido lo que es el sistema de salud, porque a pesar de que la Constitución nos ha marcado de que todos los individuos de la población mexicana tienen el derecho a la salud, no todos pueden, no todos, más bien no todos acceden a él. Esto de por parte de lo que es su trabajo, ya que muchos no cuentan con un trabajo que les cubra un seguro, y es por eso que no todos pueden acceder a él. ¿Opinas algo tú, Cintia? Es también cuando surgen que las farmacias se empiezan a tener sus consultorios, ¿no? Para abarcar un poquito más la salud a la población. Y hay programas también, ¿no? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, abarcan mucho. Hay un programa que se llama Ciudad que late y produce salud, con el fin o el objetivo de acercarse a la población, independientemente si tengan IMSS o ISSSTE. Lo que busca es una reducción de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y llevarle un cierto control. Hay veces que nos encontramos con personas que en su vida cotidiana están manejando glucosa de 470, de 500, y están como si nada, pero ellos tampoco detectan el riesgo, y muchas veces es porque no tienen esa atención médica de cada mes que ofrece el IMSS o el ISSSTE. Sí, muy cierto. Y también, bueno, esa atención se refleja en la calidad. Nuestro sistema es muy deplorable porque mucha gente precisamente tiene muchas patologías. Entonces, como no se atienden mes con mes, pero principalmente por la flojera, de que les da flojera ir a sacar cita a lo mejor a su centro de salud, o tienen cita en su hospital y ya no van por las horas de espera, por el que no hay medicamento, que no hay quien los atienda. Eso también afecta a los pacientes, afecta a la calidad y a la satisfacción del servicio en nuestro país. Y bueno, comenzamos con el primer tema, Carlita. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre lo que es el acceso a la atención médica, y como ya lo había estado diciendo, ahora sí que actualmente se han estado encontrando muchos desafíos porque muchos empleos son formales. Esto nos quiere decir que la persona cuenta con una seguridad social, y para ello se le facilita un acceso a lo que es el centro de salud. Por ejemplo, los que son trabajos informales, ellos no pueden acceder a él, y esto se enfrenta también con muchos obstáculos, también como lo va a ser lo que va a ser la escasez de los medicamentos, los insumos, y pues la calidad de la atención va a disminuir. Por eso es que actualmente se ha estado observando que se aumentan lo que son las clínicas o un doctor cerca de las farmacias, y es donde la gente empieza Como a las acudir farmacias para similares, ¿no? estarse revisando. Ajá, exactamente. Esto lo que hace es de que la gente no acude al centro de salud porque dicen que las filas son muy largas, y pues lo que quieren ellos es que los atiendan de forma rápida y al momento, y por eso es que acuden con estos médicos. Pero esto también nos dice de que no siempre van a ser los diagnósticos acertados,
su tratamiento también no es el indicado. Ajá, eso es cierto. Por ejemplo, por mi casa hay una farmacia similares. En la mañana hay un buen de gente, muchísima gente, pero mucha de esa gente sé que tiene un seguro médico. Sé que trabajan en el ISSSTE, por ejemplo, y tienen la oportunidad de ir, pero como para ir a sacar ficha hay que levantarse a las 5 de la mañana, entonces por eso dicen, no, mejor no voy para allá y me voy a la farmacia de similares. Es más barato y me atienden más rápido. Ese es también otro detalle. ¿Algo que quieras aportar, Cintia? Yes. Sí, la demanda es demasiada, pero ahí también entra un poco la infraestructura. O sea, cuánto tiempo hay que son los mismos hospitales, pero el ingreso de los pacientes aumenta. Hay nuevas Uh-huh. patologías, como fue el caso del COVID. Fue algo nuevo, algo que no esperábamos, pero no fue que se hiciera un hospital para COVID, simplemente se adaptó Se los hospitales adaptaron. que ya existen. Uh-huh. Sí. Entonces, no hay un aumento de hospitales, a pesar de que egresan más licenciados de enfermería, no, no hay abasto. Sí, muy cierto. ¿Algo más que quieras agregar, Carlita? Sí, bueno, yo considero que para lograr fortalecer esto es necesario que se tenga una mayor inversión en cuanto a lo que es la infraestructura. De igual forma, como bien lo comentó mi compañera Cintia, en la contratación del personal, porque es muy escaso el personal y ellos tienden a tener una sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, en los centros de salud nada más hay un médico y él no puede estar cubriendo toda la jornada que los pacientes o las personas van a requerir porque son muchas, porque desafortunadamente ya todos acuden cuando ya presentan alguna patología y no para su prevención. Exacto. Por ejemplo, aquí en Ixtapaluca hay más de 500,000 habitantes. Entonces tenemos solamente un hospital de tercer nivel, que es del hospital de alta especialidad, que de Ixtapaluca precisamente. Tenemos otro hospital que es el Hospital General de Chalco. Entonces hay veces que no hay lugar, no hay camas para que el paciente, pues en una urgencia o emergencia, pues no la van a poder atender. Entonces sí, como dices, hace falta estructura porque nosotros que somos recién egresados pues no sabemos a dónde vamos a ir a trabajar porque pues no hay mayor oportunidad. Ok, siguiente tema, Carlita, ¿lo tienes disponible? Sí, Adelante. es lo que es la infraestructura hospitalaria. En este tema nos estuvimos basando en lo que es la NOM 016 SSA 3 2012. Esto nos está especificando las características mínimas y lo que es el equipamiento que va a requerir los hospitales o consultorios de salud. Esto nos hace mención acerca sobre qué requisitos tienen que cumplir los hospitales y los consultorios de salud. Esto lleva a un objetivo, que es lograr garantizar servicios seguros, eficientes y de calidad, y que sea de accesible a toda la población. Dice que este es obligatorio, ya sea para el sector privado, público y social. Y con ello tenemos de que se tiene que estar dividiendo por áreas, porque una sola área no puede estar, ahora sí que atendiendo a los mismos pacientes. Se tiene Uh-huh. que contar con mínimo lo que es la admisión, consulta externa, la urgencia, hospitalización, quirófanos, terapia intensiva, los laboratorios, imagenología, farmacia, lo que es la selle, que es la central de esterilización y equipamiento, y áreas administrativas, así mismo como sus almacenes. Ajá, es correcto. Y pues tan solo con los consultorios, ¿no? Que hay tres tipos de consultorios, entonces tiene que tener cada área un tipo de consultorio en específico. Ok, ¿algo que quieras agregar, Cintia? También hace rato mencionaban de prevención y promoción, y realmente esa es la función del primer nivel. O sea, Uh-huh. tratar de prevenir, llegar al tercer nivel, ¿no? Se les da la atención, a veces se les da pláticas de qué es la diabetes, por ejemplo, cómo se debe controlar. Aquí en la Ciudad de México, en el centro de salud de primer nivel, hay como
ok, los lunes específicos se toma la glucosa, o sea, se adaptó el centro de salud, se les brinda un espacio, se proporcionan citologías y aún así la población no va. No va. Pero cuando ya no llegan al tercer nivel y no pueden atenderlos, es donde se enojan y empiezan a decir que hay muchas deficiencias. Sí hay deficiencias, pero también es responsabilidad de nosotros la atención médica, el seguir indicaciones, las prevenciones. Así sabemos que los refrescos tienen mucho azúcar, pues es lo que más tomamos, no nos gusta el agua, preferimos alimentos fritos. Entonces también es responsabilidad de nosotros. Ahora sí que es un 50-50. Sí, exactamente. Nosotros también estuvimos haciendo prácticas en un centro comunitario. Entonces ahí, como dices tú, es 50 y 50. El paciente no va a consulta. En ese entonces nos iban a dar unos equipos para checar en casa la glucosa y la presión arterial. Entonces era un glucómetro y un Bauma. Cuando fuimos a buscar al paciente para entregarle el Bauma, para que él llevara un seguimiento de sus cifras, pues ya había fallecido. ¿De qué falleció? De hipertensión. Se le complicó la glucosa, tuvo hasta 500 de glucosa, lo tuvieron que hospitalizar y falleció. Entonces ya nosotros no nos dimos cuenta, ya tenía 3 meses que había fallecido el paciente. Entonces, si enfermería hubiera estado más al pendiente y hubiera tenido un mejor seguimiento, pues igual y el paciente hubiera tenido más oportunidad, pero también es responsabilidad del paciente, como tú lo mencionas. Es una situación de ambas partes. Y bueno, ¿algo que quieras agregar, Carlita, para pasar al siguiente tema? Sí, ya para finalizar lo que es esa parte, nos dice que la infraestructura no solo se basa en lo que es el hospital, sino también lo que es lo interno, porque también es necesario que se tenga personal que esté altamente capacitado para esto. Como bien decían, tenemos que estar brindándoles atención médica eficiente, segura y que sea de calidad para todos, porque como bien dicen, muchos pacientes no se cuidan cuando tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, me tocó la experiencia de una paciente que tenía diabetes y no decía que sus hijos no vivían con ella, pero ella esperaba que sus hijos fueran a su casa para que la estuvieran cuidando. Ya cuando ellos iban, ella no se cuidaba y ella llegó a tener una lesión en la piel y decían que si no se seguía cuidando ella por sola, le iban a amputar lo que era la extremidad. Ok, sí, son varios factores. ¿Algo que quieras agregar, Cintia? Sí, realmente a veces cuando estamos enfermos hacemos responsable más a la familia o a los cuidadores que a nosotros mismos. O sea, a lo mejor tomando el ejemplo de diabetes, ¿no? Nosotros sabemos que nos tenemos que inyectar, tomar medicamento, pero si el familiar o el cuidador no me da la insulina, no me inyecta. Si no me recuerda que me tengo que tomar el medicamento, no me lo tomo. Y al final le termina echando la culpa de es que tú no me dijiste, tú no me acercaste, por eso estoy así. Pero ahorita Carlita comentó algo importante, la calidad. ¿Tú, Dani, qué piensas sobre la calidad de los pacientes? Bueno, de hecho, la calidad y la satisfacción es otro de los temas de esta charla. La calidad y la satisfacción van siempre de la mano. No puedes calificar la satisfacción si das una calidad de servicio pues mala. Como comento, pues van de la mano. Son 2 principales razones la que ofrece. Se puede decir que la calidad, voy a dar un concepto, es la totalidad de funciones, características o comportamientos que ofrece un bien, servicio o producto. En este caso, nosotros como integrantes del área de salud ofrecemos un servicio. Ese servicio lo damos, a lo mejor nosotros decimos que lo damos bien, pero no sé cómo lo perciba el paciente. Esa percepción es una opinión de manera subjetiva, porque esa no se cuantifica. Solamente se dice, sí me atendió bien, no me atendió bien, o me atendió más o menos. Entonces, como no se cuantifica, pues es una opinión subjetiva.
Pero bueno, principalmente sobre la calidad, podemos decir que su principio pues es un bien, es un valor, es una utilidad de acuerdo al servicio que vamos a entregar y es un derecho que cada persona debe de obtener. Si tú estás pagando un producto, quieres un producto de calidad. Si estás pagando un servicio, pues también necesitas recibir un servicio de calidad. Pero como dicen, pues va 50 y 50. Otra de las cosas que se rige la calidad es la eficiencia, también la satisfacción. La eficiencia, la accesibilidad, la seguridad de las personas y de lo que está recibiendo, así como están centrados en la persona. Como nosotros damos un servicio, la calidad y la satisfacción van dirigidos precisamente al paciente. No estamos dando un producto, un lápiz o una pluma que sea la calidad que pinte, que no se le acabe la tinta, por ejemplo. Nosotros damos un servicio al paciente, que este paciente se sienta atendido, se sienta entendido, comprendido. Entonces son diferentes situaciones. Por ejemplo, la satisfacción, pues les voy a platicar, en un momento estuve trabajando como empleada de Magnet, era McDonald's en aquel entonces. Entonces nosotros teníamos un premio. Si nosotros dábamos una buena calidad, atendíamos al cliente con buena atención, con buena presencia, amables y sonrientes, pues nos daban un premio a final de cada mes. Nos nombraban empleado del mes, por ejemplo. Pero en este caso, en el área de salud, pues no recibimos ni un premio. Muchas veces nos dice, el premio es que el paciente nos diga, muchas gracias, de veras que usted me ayudó, sí le entendí o X cosa. Entonces, pero también eso se deriva la satisfacción de que no sea digamos que no se califique de la mejor manera, porque también, como les digo, es subjetivo, depende cómo lo recibe o lo perciba cada persona. Si llega el paciente a la unidad y yo le atiendo con toda la amabilidad del mundo, a lo mejor va a decir el paciente, ay, la enfermera se portó muy como burlona, ¿no? Cuando yo dije, pues le voy a recibir con una sonrisa y demás, y la señora va a decir, es que se portó burlona conmigo, se burló de lo que yo siento. Entonces ya es perspectiva diferente. Igual, si yo le digo, llega la paciente y le atiendo seria, porque pues tomo con seriedad su situación, va a decir ella, es que me atendió la enfermera muy grosera. No me respondió como yo le entendí, muy jetona, como luego dicen, ¿no? De la enfermería principalmente. Entonces son diferentes opiniones, diferentes percepciones. Yo puedo decir, mi calidad que di en mi servicio fue buena, fue al 100%, pero la persona, el paciente va a decir, no, pues no, a pesar de que me contestó, pero no me pareció amable y no me gustó cómo me atendió. Entonces igual y con ella ya no quiero pasar o paso con otra persona o simplemente ya no voy al servicio, ya no voy a esa unidad de atención. Entonces sí es muy, muy complicado. En México, por ejemplo, nosotros tenemos muchas fallas en cuestión de tiempos de espera. Hay pacientes que no entienden ese método que nosotros tenemos como el triage. No lo entienden. Ellos piensan que en cuanto llegan a urgencias, tienen todo el derecho de que entren luego, pero no. Y hay muchas quejas en ese sentido, porque llegan a lo mejor con un dolor de estómago, como no es una urgencia, pues se tienen que esperar 2 horas a lo mejor y llega un paciente que necesita una urgencia, una atención médica inmediata, pues lo van a pasar. ¿Qué pasa con el paciente que se quedó afuera esperando del dolor de estómago? Se va a enojar porque va a decir, es que ya entró uno, ya lo pasaron y yo me voy a tener que esperar 2 horas más. Entonces, yo creo que aparte de la prevención y la promoción que hacemos para las patologías, deberíamos de enseñar al paciente a que todas esas situaciones también debe de conocerlas, para que en un momento necesario, oportuno, que necesite una atención, pues entienda también él que ese triage está por algo, ¿no? No es como que nada más para que se vean los colores bonitos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, depende de esa atención y de ese servicio que recibió el paciente, es como nos va a calificar. Si en ese momento nosotros le damos una encuesta al paciente que se esperó 4 horas, pues ¿qué creen que nos va a decir? Nos va a decir muchas gracias por su atención, pues no. Se va a enojar y se va a dar la media vuelta, igual y hasta nos recuerda muchas cosas.
pero pues todo depende de la perspectiva de cada persona. ¿Algo que quieran agregar? Sí, pues como bien dices, ¿no? En lo que es el triage, yo Sí, considero, realmente, de mi punto de vista, que pues sí es necesario como que informarles de qué significa cada color, porque ese rato estaba viendo lo que es la tele y andaba viendo de eso, de que la persona creía que se sentía mal por un dolor de cabeza y pensaba que tenía que pasar luego, cuando en realidad hay como personas que sí necesitan atención urgente. Uh-huh. Así que enseñarles el concepto entre la urgencia y la emergencia. Exactamente. ¿Algo que quieras compartir, Cintia? no, además, a veces, cuando estamos en urgencias, ahí está el cartel en grande con los colores y de verdad de esa vez estuve toda la madrugada, pero nadie se acercó siquiera a leer en qué, en qué color correspondía sus síntomas. O sea, ellos querían ser atendidos primero y se acabó. Y realmente pues ellos no identifican pues a mí solo me duele el estómago, pero alguien llegó con fractura o llegó a lo mejor desangrándose o se adelantó el parto, no sé, situaciones pues más complejas, pero eso no lo vemos, simplemente vemos el yo llegué primero y a mí me están dejando el último. Y Exactamente. como comentas de la calidad, ¿cómo se le puede dar calidad cuando a veces tenemos el tiempo encima? En mi trabajo no es en urgencias, pero por ejemplo cuando teníamos que hacer tamizajes de ITS en un periodo muy corto y saben que hacer la prueba de ITS pues es aparte de hacer la prueba haces el consentimiento, le Consentimiento. explicas el procedimiento, tienen que firmar y le tienes que dar la asesoría, además del tiempo que abarca correr la prueba. Entonces, que por poner un ejemplo, por cada usuario te tardas de 20 minutos a media hora, pero la institución te dice solo tienes 3 horas y tengo 50 pruebas, me las tienes que terminar. Entonces ahí Exactamente. tampoco le puedes dar una calidad, aunque tú tengas toda la intención, no puedes dar una calidad de atención. Sí, no Realmente puedes. a veces también importan mucho los números que la institución tenga como meta. Exactamente, sí, es algo complicado para dar una atención y una calidad satisfactoria. Siguiente tema, ¿cuál sería? Vamos con lo que es la satisfacción del paciente. Bueno, como comentaba, la satisfacción es algo muy importante, pero pues va a ser difícil darlo de acuerdo a la calidad y cómo lo perciba nuestro paciente. Ajá. El siguiente tema, ¿cuál sería? Tenemos un siguiente Pues tema. el sector salud tiene muchas ¿Cuáles serían las deficiencias. Perdón, no se escuchó bien. Las fortalezas, Ajá. en sí lo que busca también el sector salud es que garantizar que toda la población tenga acercamiento al sector salud, al médico, tenga o no un empleo formal, que le brinde la atención. Por eso se está creando el IMSS Bienestar, ¿no? Que es para personas que no tienen ¿cómo le llaman? Pues sí, que no están acreditando nada, como es el IMSS o el ISSSTE. Se está enfocando mucho en personas vulnerables, Uh-huh. en que tengan los trabajos informales, comerciantes, y algunas veces sí se le atiende a personas en situación de calle, ¿no? Creo que más en el IMSS o ISSSTE o alguna institución, pues son un poquito más estrictos en esa parte. También he notado que tienen muchas remodelaciones, o sea, sí se enfocan
remodelar con tal de dar una atención un poquito mejor, de mejor calidad al usuario. Como les comentaba, aquí en el centro de salud se amplió y ya los días lunes hicieron como un proyecto de que todos los lunes se hacen pruebas de glucosa, hipertensión y citologías, por ejemplo. Ok. Y también se están adaptando mucho a la tecnología. Por ejemplo, ahorita que mencionas de la calidad, en los centros de salud había monitores, contrataban a monitores específicamente para conocer cómo eran atendidos los pacientes y poder mejorar esas áreas de oportunidad. A lo mejor con preguntas más específicas de qué fue lo que creen que está fallando en la atención. Los monitores es como vigilancia para ver cómo actúa el paciente, cómo actúa el personal de enfermería o de salud. No, los monitores están afuera de los consultorios, como que en la sala de espera. Ok. Y cuando ya terminan la consulta, el monitor se acerca al usuario y le empieza a preguntar qué le agradó, qué no le agradó de sus consultas. Ok. Le resolvieron todas las dudas, o si se con dudas. O sea, es si una persona. Todo el medicamento, qué medicamento le. Es una persona que aborda al paciente para preguntarle sobre la atención que recibió. Sí, ya es una relación como que más directa para poder hacer las estadísticas, ¿no? Y decir, de 1,000 personas que vinieron, 500 están de acuerdo que el medicamento no se surtió correctamente, o no les resolvieron dudas, o el 90% dice que el médico sí los atendió bien. Siento que sí es un poquito más específico, porque las preguntas son un poco más abiertas, y el usuario sí se puede desahogar, sí puede expresar realmente cómo se sintió en la consulta. Sí, es una buena idea de implementación para estar observando el tipo de calidad, porque luego a veces el paciente dice, no, yo lo que ya quiero es salirme e irme. Entonces abordarlo en el instante que sale de la consulta, pues está bien. Igual y ves la expresión con la que sale, ¿no? Porque igual y sale el paciente enojado, entonces hay algo hubo en la atención que recibió. ¿Algo que quieras agregar, Carlita? Sí, bueno, en cuanto a lo que estaban mencionando sobre la tecnología, yo considero que está bien porque se va innovando para que la atención hacia la salud sea mejor. Pero también en un cierto punto considero que hace que la labor de lo que es enfermería específicamente va haciendo que disminuya. Por ejemplo, las que son las bombas de infusión, ya cuenta ellos con que nos hacen lo del cálculo de goteo, cuando antes se tenía que hacer uno mismo. O sea, siento que está bien porque ya lo da de forma específica. Ya uno no tiene que estar viendo cuánta gota pasa por minuto. Ahora sí que es aprender a adaptarnos y utilizar de forma consciente lo que es la tecnología. Es correcto. Muy bien, vamos con el siguiente tema. Cintia, pues también va unido, ¿no? Ahora son las debilidades. Y bueno, ahí sí hay muchísimo de dónde agarrar. Empezando por las ubicaciones o áreas demográficas, principalmente en zonas rurales, ¿no? O en los pueblitos, casi siempre si quieres ir a un médico o a un hospital, a un centro de salud, a veces te dicen es que solo llegas caminando, a lo mejor la mitad del trayecto un transporte, pero solo el transporte pasa a las 6 de la mañana y si no te subiste, tienes que buscar por tus propios medios, si pides prestado un vehículo, si consigues quien te lleve, pero de la otra mitad tienes que ir caminando, en bicicleta, y es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se tiene que viajar? ¿Por qué no se construye un centro de salud? ¿Por qué no se construye un hospital en esas zonas? Es lo que volvemos al tema de la infraestructura, también, ¿no? Que es pobre en ese sentido. Sí.
Y también la corrupción, ¿no? Ese es un tema pues más grande, más profundo, pero pues a grandes rasgos, digamos, dinero sí hay, ¿no? La inversión sí está, pero a veces se destina cierta cantidad y de ahí pues le van quitando y le van quitando, y cuando llega a su destino realmente ya es muy poca el ingreso que tiene y ya no es suficiente para la compra de maquinaria, contratar a más personal de la salud, todo lo que tenían pendiente pues va haciéndose más escaso. Y también Sí. a consideración siento que interfiere lo que hablábamos al principio, la responsabilidad de cada individuo. Cuando vamos a consulta nos recetan medicamentos, nos la surten la mayoría de veces, pero no nos los tomamos. Pero el hospital, el centro de salud no sabe que no nos los tomamos medicamentos y vuelven a surtir. Entonces quizás si nosotros fuéramos como que más honestos en esa parte, el hospital, los centros de salud pudieran surtir su stock, pero con medicamento que realmente está siendo más deficiente y que realmente lo están ocupando. O sea, me ha tocado que el paracetamol ese lo pueden estar dando, pero la insulina hay muchas veces que dicen es que no hay. Y siento que la insulina debe de tener cierta prioridad a otros medicamentos. Exactamente, ¿Ustedes qué sí. opinan? Sí, en cuestión de, pues sabemos que siempre ha habido corrupción en todos los sistemas, ¿no? En todos lados. Eh, el hospital, el servicio público es muy sencillo, por no decir otra palabra, muy simple, muy pobre, porque nosotras hicimos prácticas en el hospital de especialidades. Entonces, en ese entonces, pues era un hospital que tenía mucha entrada de dinero, porque tenía entradas de manera particular. Pero haz de cuenta que ahí cuando nosotros llegamos nos decían ocupen guantes, ahí está todos los suministros y demás. Con cada paciente debemos de usar un guante, un par de guantes. Cuando a mí me tocó estar en lactario, tenía que acudir como a otro consultorio, atravesar un pasillo para entrar al lactario. Entonces, cada vez que yo entraba al lactario, tenía que usar una cofia desechable, unos guantes y unas botas. Pero ya después, en el transcurso que yo estuve ahí, hubo la modificación y se volvió un hospital de alta especialidad, pero de bienestar. Entonces ya no nos dejaban usar otro par de botas, ya teníamos que usar el mismo par de botas en todo el día. Entonces imagínense cuánta contaminación cruzada era que se implementaba, ¿no? Que entraba de un lugar a otro. Yo tenía que cruzar, iba del lactario y después me iba a cruzar el pasillo para llegar a hacer todas las fórmulas para los bebés. Entonces, pues al entrar y salir eran las mismas botas. Llevaba y traía pues toda la contaminación. Entonces sí es algo muy difícil, y es difícil también pues dar una atención y una calidad. Si en el mismo hospital se van a enfermar, pues como para qué, dice la población, para qué voy al hospital si ahí me voy a enfermar también. Entonces como que no tiene caso. Y bueno, pues algo que quieran agregar, estamos a punto de acabar el podcast. Sí, yo. Ahora sí que yo considero que eso ya tiene que ser algo relevante para lo que es el gobierno, porque ellos le están tomando mucha más prioridad a cosas que no se necesitan en el país. Por ejemplo, actualmente que se hizo lo de muchos conciertos, es como eso en qué beneficia a lo que es a la población. Mejor eso se podría destinar a lo que son hospitales, específicamente lo que es área de primer nivel, porque ellos tienen la obligación de acercarse a la comunidad, y ahora sí que están ofreciendo las campañas de cómo cuidar lo que es su salud y estar continuamente con las personas. Con esto se disminuiría mucho caso de enfermedades. Por eso
considero que también ahí se involucra mucho lo que es el gobierno y ya van juntos los dos. Sí, exactamente. ¿Algo que Sí, y quieras agregar? aparte, ¿no? O sea, como dice Carla, se le está dando prioridad a cosas que no nos dan beneficio, o realmente, si hiciéramos comparación, ni siquiera ¿qué te gusta? Un 30% de la población tiene el beneficio. Simplemente es entretenimiento, ¿no? ¿Y cuántas personas no están sufriendo con sus pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer? O sea, ¿cuánto cuesta un tratamiento? Y no es un tratamiento de una semana, de un mes, a veces puede ser meses que están en tratamiento y es carísimo. O las diálisis, Las diálisis. hemodiálisis, y eso lo tienen que pagar, ¿no? Y Exactamente. los demás, pues solo es entretenimiento. O Sí. sea, no se le está dando el peso, la importancia. O hablando un poco económicamente, ¿cuánto gana un médico? ¿Cuánto gana un enfermero? Pero ¿cuántas horas está trabajando? Y reitero, cuando fue lo del COVID, ellos cómo se arriesgaban, cuántos fallecieron, cómo arriesgaban a su familia. A mí en caso particular, tengo un primo de enfermero que él a veces me llegaba a casa en 3 y, o sea, el desgaste físico y emocional también, ver que estaban falleciendo, llegar a casa y pues tener el peso de llevar o poder enfermar a la A su familia. familia. Ese también es un peso. Sí, Y exactamente. como que resumen de todo como que de los temas, es cómo se puede ofrecer esa visión que sea equilibrada y sobre todo que sea completa. O sea, el enfoque principal es que exista atención universal a todos, ¿no? Basándose en la atención primaria, que la atención sea de calidad, que sea equitativo, que se maneje la promoción y prevención también, que tengan una buena atención desde el primer nivel para que no lleguen al tercer nivel, ¿no? Lo que les comentaba hace rato. También el entorno de transformación del sistema de salud pública, que se considera que el sistema de salud debe de tener como pilar un modelo de atención y sobre todo que sea de calidad. Exactamente, sí, como mencionas, pues. Que se integre. Ajá, exacto. Entre las varias disciplinas, casi siempre nos peleamos de los enfermeros allá, médicos allá, anestesiólogos pues casi no se ve. Es lo que hemos escuchado, ¿verdad, Carlita? El psicólogo pues hay como pero no, es que realmente todos tenemos un papel, ¿no? Y a veces no todo es fármaco. O sea, si un paciente llega porque tiene depresión, se tiene que enfocar pues un especialista, un psicólogo. Pero el paciente se da tracones por la ansiedad y depresión. Bueno, entra el nutriólogo que le va a guiar cómo empezar a controlar. Y pues también ya el acompañamiento médico de enfermeros o viceversa. El médico va a ser el principal y se va a apoyar del psicólogo, del enfermero, del nutriólogo, para que sea un plan multidisciplinario y el paciente tenga la atención de calidad. Exactamente, pero también, por ejemplo, si el paciente va por una atención, ¿cómo está el personal de salud que le piden una productividad alta? Como tú mencionas, trabaja demasiadas horas. Como mencionas que tu primo en pandemia, 3 días sin llegar a casa. Entonces también eso genera el síndrome de burnout. Eso les ayuda y les provoca, les ayuda a una malestar emocional, les provoca muchas situaciones. Entonces el personal de salud, teniendo todo eso que siente de depresión, de ansiedad, de que no duerme, no descansa, mucha exigencia, mucha presión en el trabajo, ¿qué clase de atención de calidad le va a dar al paciente? Si no recibe lo que él pues justamente está trabajando, que trabaja por un dinero económico, pero le pagan muy poco, pero trabaja más porque hay una presión. Los directivos siempre le van a pedir productividad. ¿Y cómo se va a medir la productividad? Por lo medio a lo mejor de los pacientes que atiende. Pero no se da cuenta que ese
trabajador pues ya estuvo 36 horas trabajando. Ya estuvo, a lo mejor su transporte de su casa al hospital son 3 horas. 3 horas de ida y 3 horas de regreso a su casa. Entonces eso también le favorece a estar pues en una condición pues no muy apta para dar una atención de calidad al paciente. Y por lo mismo pues la calidad va a deplorar y la satisfacción pues va a ser nula. ¿Algo que quieran agregar? Y a veces luego hasta entre nosotros nos complicamos, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos trabajando en sector salud y lo último que tenemos es salud. Y por lo menos a mí me pasó que me sentía mal y mis jefes me dieron chance, ¿no? De vete a consulta. Voy a consulta y así bien amables me dicen, no, tú tienes ISSSTE, vete a tu ISSSTE. Y yo de, ¿cuándo? Y yo ni siquiera he dejado papeles en ISSSTE. He tenido IMSS, pero pues ya está de baja, ¿no? Ahorita no tengo el servicio. Y llega otro médico que ni siquiera estaba en la plática, ni estaba ahí. Dice, ¿cómo se nota que no has trabajado en burocracia? Vete a tu ISSSTE. Eso es lo malo. En nuestro país siempre se ha generado desde un principio los trámites burocráticos. Son muy tediosos y por lo mismo mucha gente pues no hace nada. Tan solo cuando una denuncia tienes que ir al Ministerio Público, dar tu declaración, pero ¿cuántas horas te tardas en hacer la denuncia? Son horas, muchas horas. A mí me tocó de 3-4 horas para hacer una denuncia de un celular que se me perdió hace como 10 años en ese entonces. Fue muy, muy complicado. Entonces, la burocracia es un tema muy, muy difícil, pero que siempre está, primero que nada, en cualquier trámite. En cualquier trámite, sea el área que sea. Entonces, pues sí, es muy, pues muy complicado para tener una calidad en el servicio, bastante difícil. De hecho, en el síndrome de Burnout, México está a las altas. O sea, es primero que nada México, después China, después Estados Unidos. Entonces, pues imagínate qué clase de calidad vamos a dar al paciente si nosotros estamos mal, tan solo emocionalmente, físicamente estamos mal, porque nos piden pues muchos estándares. Nosotros nos exigen estándares de calidad, pero no nos ayudan a dar esa calidad y esa atención al paciente. Y bueno, pues creo que terminamos los temas. ¿Hay algún tema que falte? No, creo que sí se abarcaron todos los temas, la verdad. Sí fue un tema muy interesante. Nos desahogamos tantito, ¿no? Porque sí teníamos las quejas atoradas. Exactamente. Sí, gracias. Qué bueno que hicimos este trabajo. Bueno, chicas, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo. Espero que se la hayan pasado pues muy bonito. Pues que reflexionemos, ¿no? En la calidad que tenemos tanto de los dos lados, porque hemos sido de este lado como trabajador del área de la salud, pero en algún momento también hemos sido pacientes. Entonces, ponerse de ambos lados y pues bueno, si tú fuiste paciente y la pasaste mal, pero tú sabes cómo es dentro del área restringida, que tú en ese momento no podías pasar, pero tú sabes cómo se maneja. Entonces a lo mejor el paciente que se está quejando, pues explicarle, mire, es que la situación está así y así y así y así a lo mejor, o a lo mejor le voy a explicar el método de triage para que no se desespere. Entonces también nosotros poner un poquito de nuestra parte, informando y orientando al paciente de manera indirecta, pues para mejorar un poco la relación que hay entre paciente y bueno, trabajador del área de la salud. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Agradezco su atención. Nos vemos a la próxima. ¿Algo que quieran agregar? Realmente ser como que esa diferencia de personal, ¿no? Ser, como dices, a lo mejor el que le explique, el que se ponga en sus zapatos, el que le ayude como que a reflexionar, ser un poquito más paciente, ¿no? Que tampoco toda la responsabilidad es de nosotros. A veces nosotros solo seguimos indicaciones que viene de muy arriba. Entonces es algo que nosotros como tal no podemos cambiar. Solo estamos en medio de ellos y la atención. Exactamente. ¿Algo que quieras agregar, Carlita? La comunicación que exista entre todos,
porque eso también es un factor para que no se brinde una atención de calidad, porque muchas veces entre personal de enfermería existen muchos conflictos, o de enfermería hacia médicos o los laboratoristas. Por eso es importante que entre todos se haga lo que es un enfoque global, que todos estén conectados, porque todos van hacia el mismo objetivo, que es ahora sí que brindar una atención de calidad y que el paciente tenga una pronta recuperación, porque independientemente de los problemas que existan, el único objetivo es el paciente. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, chicas, les agradezco mucho, nos vemos a la próxima. Bye. Gracias. Nos vemos. Bye.